Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 en punto de la mañana de este viernes 14 de marzo del año 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Les anticipamos hacia las 6:40 de la mañana, 6:45, estaremos al aire con Álvaro Uribe Vélez, presidente de ayer, de hoy y de siempre, y ahora senador electo de la República. Álvaro Uribe Vélez, hablando de temas trascendentales, hablando del fraude en estas elecciones sucias, del triunfo inobjetable y clamoroso del Centro Democrático en ellas, y de la nueva campaña, la que se inició el domingo, la campaña que va por la presidencia de la República. Álvaro Uribe Vélez estará con nosotros en la hora de la verdad, en uno de esos reportajes que nos concede a nosotros y donde se expresa con toda tranquilidad y con franqueza y con pasión por los asuntos de esta patria a la que ama por encima de cualquier consideración. Curiosa defensa del registrador. Prácticamente no dice nada, sino que en los escrutinios se verá cuáles fueron los errores que pudieron cometer los jurados. Entre esos errorcitos está que se les olvidó pasar el reporte en 8,000 mesas solo del Centro Democrático. Se acordaron de todos los demás partidos menos del Centro Democrático. Se le olvidó hablar del errorcito de papel o de tinta o de ambas cosas dispuestos para facilitar, producir votos nulos o para borrar ciertos votos inconvenientes. Se le olvidó hablar de la sorpresa que supone que el 9% de los colombianos elijan el 26% del Congreso. Eso se le olvidó al señor registrador nacional del Estado Civil. Clara López y Aída Bella unidas. Clara López será candidata a la presidencia y Aída Bella a la vicepresidencia. Una alianza de muy poco porvenir políticamente. Nos parece que la izquierda ha dejado pasar un momento muy importante en la vida de la nación para tener una participación más activa en los acontecimientos de la política colombiana, pero, en fin, uno tiene que respetar las decisiones que toman los demás partidos. El Quimbo, la represa del Quimbo en el departamento del Huila costaría 31% más. Un escándalo. 31% más son millones de dólares de equivocaciones. ¿Qué pasó? La manera como los servidores públicos se refieren a estos temas es sencillamente irritante. Dicen actualización de especificaciones y diseños. Actualización. Hay que actualizarlos. No, las obras se hacen con buenos diseños. Las obras se hacen con buenas especificaciones. Si hay que actualizarlas es porque quedaron mal hechas. Entonces no es actualización, sino corrección de diseños y especificaciones que se hicieron mal hechos. Esa es la verdad. Y otro problema muy serio de la ingeniería nacional. El metro de Medellín se vuelve a paralizar porque se volvió a caer la banca sobre el río Medellín. Parece que nadie cuidó ese elemento. El río Medellín está socavando las bases del metro y ahora
Está suspendido el tránsito entre la Guacatala y la Estrella, nuevo caos en Medellín. El Medellín no puede vivir sin metro. Y no están cuidando el metro en las riberas del río, o lo estaban cuidando donde no toca. Lo cierto es que se volvió a caer la banca. Y dicen que eso podrá estar arreglado en 15 días. Lo dicen con tan poca convicción que sería como la advertencia de que el daño puede ser mucho más grave de lo que cualquiera se imagina. En declaraciones a María Isabel Rueda, el presidente Santos dijo que no va a responderle a la ultraderecha. ¿Sabrá el presidente qué es la ultraderecha? Le vamos a demostrar que el único ultra que hay aquí en Colombia en el ejercicio del poder es él. Él es un ultra. Cuando uno es amigo de Maduro, el nuevo mejor amigo, cuando uno soporta y tolera los tratamientos que Maduro le está dando a la oposición venezolana, eso es ser ultra. Cuando uno se va para la casa de Fidel Castro y de Raúl Castro, los peores déspotas que quedan en la humanidad, junto con el régimen de Pyongyang, junto con el régimen de Corea del Norte, uno es un ultra. Cuando uno no tolera el ejercicio de la libertad gremial y cuando uno quiere poner de rodillas a los gremios a toda costa, uno es un ultra. Y sobre todo, cuando uno ve que un gobierno es un ultra, no le acepta un ministerio para participar en un gobierno ultra. Y no deja en el ministerio a su íntimo amigo para que lo reemplace. Cuando uno no ve que el gobierno es un ultra, no comete todas estas barbaridades y estas contradicciones. ¿Quién es el ultra? Bogotá está otra vez a puertas de una crisis por basura, lo dice la Contraloría. Y es que la Contraloría tiene acceso a los patios donde están botados decenas de carros de basuras que se trajeron y no se saben manejar. Porque a este alcalde de Bogotá no queremos calificarlo para no ofender el oído de nuestros oyentes. Cuando uno no sabe nada de estas cosas, ignora que cuando uno tiene una flota de aparatos que circulan, lo primero que tiene que tener es un plan de mantenimiento. Sean aviones, sean ferrocarriles, sean automóviles o sean carros de la basura, lo primero que tiene que disponer, la primera condición para una flota es que se mantenga. Y se mantenga de acuerdo a un plan establecido por técnicos de alta capacidad. El mantenimiento es tan importante como la flota. Eso no lo sabe el señor Petro, que no administró en la vida nunca nada. Y por eso le está pasando lo que le está pasando. Vuelve el problema de las basuras en Bogotá. Mejor dicho, ya volvió. La ciudad está inundada de basuras. En el sector en el que el acueducto, es decir, Petro asumió la recolección de las basuras. Un desastre. ¿Tendrá alguien duda de que ese alcalde incompetente, inepto, hay que salir y cuanto antes para que no le haga más daños a esta ciudad? En Caracas, en Venezuela, Maduro intensifica la violencia. Lo de ayer fue pavoroso y la orden transmitida, según versiones de una ministra de Estado, es intensificar la represión. Eso está bien, porque es la mentalidad de Maduro y sus mejores amigos, como el señor Santos, que no dice una sola palabra sobre estas atrocidades. Porque no tiene carácter, porque no es un hombre definido. ¿Cómo es posible que traten así al pueblo venezolano? Que está protestando porque no tiene comida. Que está protestando porque arruinaron al pueblo más rico de América Latina. Que está protestando porque no tiene energía eléctrica. Que está protestando porque en todos estos años de bonanza petrolera no se logró acumular capital para nada, sino que se destruyó el gigantesco capital
de los venezolanos entre corruptelas, ineficacias, regalos, demagogias estúpidas. La protesta del pueblo venezolano es legítima, la represión es brutal y solo la pueden aceptar estos países de ultraderecha, estos países fascistas, como el que tenemos en Colombia, el gobierno que tenemos en Colombia, que es un gobierno ultra. Más muertos en Venezuela, más represión, más ataques a la población, más presos, es lo que está anunciando Maduro. De esa manera se acaba el desabastecimiento, vuelve la producción en los campos, vuelven las industrias a funcionar. ¡Qué ridículo es ese sujeto! Un conductor de buseta que no sabía sino de busetas, que se dedique a lo suyo. Miren lo que pasa cuando hay un presidente que nunca debió serlo. Extraordinaria columna de Plinio Apuleyo Mendoza sobre las fuerzas militares. Aquí todo lo que tenemos como base del escándalo contra las fuerzas militares es una colección de conversaciones de un oficial seguramente corrupto, el González del Río, como se llame ese coronel, que habla porquerías con un tal Eduardo que nadie sabe quién es, y que hace referencia a unos militares impolutos, a unos generales que son honor de la República. ¿Cómo le parece si uno tuviera la culpa de que un bandido hable de uno y se refiera a uno como la persona con quien se va a hacer contacto y que por eso lo investiguen? Ahí salió corriendo el fiscal, desde luego, a cumplir órdenes y a abrirle investigación a todos estos generales. No, la investigación es al revés. ¿Por qué el presidente Santos destituyó media cúpula militar? Eso es para poderle entregar el país a las FARC. Eso es buscando militares que digan sí a todo lo que se les propone, incluyendo la ruina del ejército, que es la que se negocia en La Habana. Esa es la realidad. La columna de Plinio Apuleyo Mendoza marca una ruta. Dicen que vienen elecciones en Siria, es como para morirse de la risa. Esos sí son ultras. Y recordemos que el gobierno de Siria, íntimo amigo del gobierno de Chávez, nuestro nuevo mejor amigo. Y el amigo de mi amigo es mi amigo. Luego por ahí resultamos siendo grandes amigos del gobierno de Bashar al-Assad, que dice que abre el espacio para que nuevos candidatos se presenten a las elecciones, antes de que los fusilen, agregamos. Sigue la búsqueda del avión malayo. Este es el mayor misterio que ha habido en la historia. Hoy están cayendo durísimamente las bolsas del mundo. La bolsa de ayer en Wall Street cayó muy duramente, cayó también la bolsa de Europa, cayeron las bolsas de Asia-Pacífico. Hoy en la mañana en los futuros Wall Street está como en una situación de expectativa prácticamente en cero. Y tenemos que destacar por último unas declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, sobre las FARC. Ese es el retrato de las FARC, el que propone el señor ministro de Defensa, un hombre valeroso, transparente y firme, que no sabemos cómo se mantiene en el gobierno, al lado de un gobierno que negocia, que reputa como grandes aliados de la democracia y candidatos a venir directamente al Congreso a esos bandidos que él describe con las tintas con que los pinta. Juan Carlos Pinzón ha puesto un hito muy claro en esta marcha del país hacia la descomposición, si terminamos por ahí con una paz impune y con una paz que le entregue la nación a las FARC. De todo esto y de mucho más, en Hoy en la Historia hablaremos de la Europa de la posguerra, del Plan Marshall, de otros temas atinentes a esa Europa que quedó en ruinas después de la Segunda Guerra Mundial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad, recordándoles que hacia las 6:45 de la mañana estará con nosotros Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de ayer, de hoy, de siempre,
y ahora elegido senador de la República. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos, si les parece, de la entrevista que usted mencionaba, la entrevista que María Isabel Rueda le hizo al presidente candidato Juan Manuel Santos, en donde, como conclusión general, pues yo saco un bulto de contradicciones, no sé ustedes, ¿no? Que me imagino que tienen como fin confundir al elector. En primer lugar, reconoció que faltaron muchas cosas por hacer, pero que precisamente por eso se presenta a la reelección. Una reelección en la que valga la pena recordar, pues el presidente candidato Juan Manuel Santos no solo no cree, sino que ya anunció que buscará la forma de tumbar, cuando por supuesto se beneficie de ella, eso sí. En segundo lugar, se define del extremo centro, de la tercera vía, es decir, ni chicha ni limoná, como dicen ustedes, y reconoce sin ningún pudor que cuando le conviene es de derecha y en otras ocasiones pues se la juega por la izquierda. Eso sí, regalándole el calificativo de ultraderecha al expresidente Álvaro Uribe, con quien trabajó, usted nos lo recuerda, de quien fue su ministro, para así apropiarse del logo del centro, como hizo en las pasadas elecciones legislativas. No solo fue ministro, sino que también se apropió de muchos de los votos que arrastró para él el expresidente Álvaro Uribe. Habla también el presidente... Y recomendó a su sucesor en el ministerio. ¿Recuerda quién fue el sucesor de Santos en el ministerio? ¿Silva fue? Claro, recomendado por su amigo del alma Juan Manuel Santos. Claro, entonces esa será la ultraderecha, Gabriel Silva. Sí, claro, que además se fue al exterior representando también al gobierno, ¿no? Habla también el presidente candidato de los conservadores y anuncia, y eso sí, yo sentí un cierto sabor a mermelada, no sé ustedes, pero yo sí, que está seguro que los conservadores lo acompañarán en su carrera a la presidencia. Respecto a su pésima imagen de popularidad, le echa la culpa a la estrategia de la comunicación. Dice que eso es un tema de fallas en la comunicación. Descalifica las denuncias de fraude electoral que hizo el partido del expresidente Álvaro Uribe y las califica de irresponsables. Dice que siempre ha mantenido un gran interés por Bogotá y los bogotanos, aunque ahora solo habla de su intención de hacer las inversiones que la ciudad requiere. No sé si es pura casualidad que lo diga ahora en plena campaña electoral. No sé por qué no se hicieron antes esas inversiones. Y por si nos quedaba alguna duda de su nivel de intolerancia, insistió en que no permite que piensen diferente a él y cuestionen sus políticas, refiriéndose al episodio del representante de la SAC, del que dijo que es partícipe de una guerra sucia contra él. Le voy a leer las palabras textuales. En mi reunión con la SAC fue muy claro que no aceptaba ese tipo de pronunciamientos. Su presidente, Rafael Mejía, me ofreció excusas y yo las acepté. Pues estas son algunas de las declaraciones y posturas de un presidente candidato que no está definido políticamente, porque él dice que es del extremo centro, y que está en una carrera electoral a una reelección en la que dice que no cree, pero a la que se presenta. ¿A ustedes no les parece que este es un bulto de contradicciones? Veamos, Serrat, sobre eso de que necesita 4 años porque los 4 primeros fueron muy malos y no pudo hacer nada. Eso me recuerda un chiste muy corriente en Antioquia y Caldas. Había un personaje antioqueño que se llamaba Cosiaca y tenía un íntimo amigo que era Pedro Rimales. Y un día le dice Pedro Rimales a Cosiaca: ¿oíste, Cosiaca? Sobre los 300 pesos que me debes, ¿por qué no me prestas otros 200? Y Cosiaca le respondió: porque no me gusta la garantía. Ya te debo 300 pesos, préstame más. Ya hice un pésimo gobierno, entonces ahora quiero hacer otro. Porque es que el otro sí va a ser muy bueno. El otro va a ser muy bueno. Y lo más chistoso de todo lo que Montserrat nos contó es que diga que hay una campaña equivocada y mala de los medios, falta de comunicación. El hombre que con mermelada se ganó todos los medios de comunicación, todos, con excepción de La Hora de la Verdad, sea dicha la verdad,
todos los demás son gobiernistas, descaradamente gobiernistas. Y entonces ahora dice que su falta de popularidad se debe a una equivocación de los medios, a una campaña sucia en su contra. Hágame el favor. No es para morirse de la risa. Es la persona que se ha tomado los medios por asalto a través de un sistema que también pone en peligro la libertad de prensa, porque a la prensa se la puede maniatar y amordazar, bien a través del miedo, a través de la violencia, como hace su íntimo amigo Nicolás Maduro, o bien a través del halago, comprándosela, y comprándosela con el dinero público. Las campañas publicitarias del gobierno, Montserrat, son impúdicas para ganarse la prensa, y él se declara ahora víctima de la prensa. Vea usted pues lo que son las cosas. Es parte de la prensa, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar que él ha estado toda su vida en los medios de comunicación, y ese es su medio. Y precisamente él se caracteriza por haberlo manejado muy bien. Montserrat, ¿y no le preguntó María Isabel Rueda por las hazañas de su nuevo mejor amigo Nicolás Maduro? No. Pues ¿No le preguntó? ¿Se le olvidó ese temita a María Isabel? Lástima ella, bueno, que hay muchos temas que se le olvidaron, sí. Claro. No, pero es que ese es fundamental. Perdóneme, Montserrat, a uno se le puede olvidar cualquier cosa, menos que el país vecino está en llamas. No, tampoco le preguntó por la situación de Buenaventura. Bueno, ni del Pacífico, ni del Pacífico en general, claro, ni por los muertos de Quibdó, que no fueron suficientes para parar las conversaciones en La Habana, cuando él dijo que si las FARC ejecutaban un acto de terrorismo brutal, pararía esas conversaciones. Los 4 muertos y 17 heridos de Quibdó no cuentan para eso. ¿Por qué? ¿Porque son negros? ¿Porque están en Quibdó y Quibdó está lejos? ¿Cómo es esa estimativa del presidente Santos? Él mantiene una permanente aberración de estimativa. Todo es al revés. Y sigue las conversaciones con las FARC, que están reclutando niños. ¿Sabe quién lo dice, Montserrat? El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Claro, todos lo decimos, todos lo sabemos, pero el todos los organismos, de Defensa todos lo dice, y en todos los tonos llama cobardes a las FARC por estar haciendo lo que están haciendo. Pero para Santos son los que están construyendo la paz. Son los que deben venir directamente al Congreso sin purgar un día de pena. Son aquellos a los que se les va a entregar el país con el nombre de zonas de reserva campesina. En fin, bueno, las declaraciones de Juan Manuel Santos, lo más chistoso, víctima de una campaña mediática en su contra. Eso era lo que faltaba. Y es que pues hay cositas ahí por averiguar, Montserrat, como cuál es la relación de Juan Manuel Santos con la organización empresarial que maneja las elecciones en Colombia. ¿No lo vio usted? Le recomiendo un escrito que anda circulando por ahí en los medios digitales. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 14 de marzo del año 14, son las 6:28. El señor ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, hijo de militares, también fue niño, en una vehemente intervención pidió que la ONU investigue directamente el reclutamiento indebido de niños. Abro comillas, respeten a nuestros niños o la fuerza pública los hará respetar. Las FARC siguen poniendo, mejor dicho, el narcoterrorismo de las FARC siguen poniendo a los niños de carne de cañón. Manifestó que entre el 2012 y el 2013 fueron reclutados por las FARC 1.235 niños y 132 por el ELN, Ejército de Liberación Nacional. El valiente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó de cobardes a los jefes de las FARC
Y dijo que mientras en el exterior lanzan discursos políticos, en Colombia siguen reclutando. En el exterior, William, es decir, en La Habana, ¿no? Para Sí, que señor. nos entendamos claro. Muy bien. Cobarde es el que huye y manda a unos jovencitos de carne de cañón para no enfrentar sus responsabilidades, acotó el ministro. ¿Qué dirá Gilma Jiménez desde el paraíso? ¿No? ¿Qué diremos todos los colombianos? El reclutamiento de niños es uno de los hechos más afrentosos de las FARC, con el narcotráfico, con la siembra de minas antipersonas, con las masacres que comete, con los ataques a la población civil, con las voladuras de los oleoductos, con las voladuras de las torres de energía eléctrica. Seguimos la lista, con el asesinato cobarde de soldados a mansalva, como los de Montañita, y la lista es interminable. Sí, claro. Como las bombas que ponen en los pueblos, como en Pradera, como en Quibdó, mientras Santos se encoge de hombros, porque él está dispuesto a traer a esos sujetos al Congreso colombiano. Ministro, doctor, porque es que es bueno recordar esto, porque yo tengo la imagen de un niño que murió de cáncer esperando que rescataran a su padre, a un militar, y el niño murió sin verlo. Bueno, William, ¿cuántos hechos horrorosos como esos Y esos son han cometido los que las están FARC? que salvando este país sin vergüenzas bellacos. ¿Usted recuerda el tratamiento que les daban las FARC o que les dan las FARC a sus secuestrados en la selva? ¿Recuerda que alguien presentó un informe y dijo es peor que en los campos de concentración nazis? Porque en los campos de concentración nazis por lo menos había orden. Escuchemos doctor, escuchemos al ministro, por favor. No puede pasar de agache estos criminales, no pueden pasar de agache ante el mundo estas organizaciones que por un lado dan unos discursos, pero por el otro lado aún hoy están cometiendo este tipo de vejámenes y violaciones contra los niños y las poblaciones más vulnerables. Yo quiero terminar esta intervención diciendo lo que pensé cuando escuchaba los testimonios de estos dos jóvenes que alguna vez pertenecieron al grupo terrorista FARC y al grupo terrorista ELN, no por su voluntad, no por su gusto, sino porque fueron obligados, fueron amenazados, fueron vulnerados para estar allá, como ocurre con la mayoría de las personas que tienen esos grupos. Lo que pensé es que los jefes de estos grupos armados son unos cobardes, cobardes, cobardes tienen que ser. Cobarde es alguien que para alcanzar sus objetivos ideológicos, sus objetivos económicos, utiliza a personas débiles, a personas vulnerables para alcanzar esos fines. Cobarde es aquel que huye, corre y manda de carne de cañón a unos niños, a unos jovencitos, para que enfrenten por ellos sus obligaciones ante la justicia, ante el pueblo colombiano. Cobarde es alguien que se las da de político y lanza discursos en el exterior por años, sin siquiera saber lo que aquí está ocurriendo en vejámenes contra los niños dentro de esas organizaciones. Muy bien. Son unos cobardes. William, no hay nada más que decir. Lo podemos repetir al oído, doctor, y me excusa. Lo que yo me pregunto es si el general Mora Rangel y si Humberto de la Calle y si Sergio Jaramillo le dicen eso en su cara a esos tipos allá en La Habana, porque este es un mensaje para ellos. Cuando hablan del exterior, pues son los que están en La Habana, con Fabián Ramírez ahora de refuerzo. Cobardes, 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 les grita el ministro. ¿Qué les dice de la Calle allá? ¿Qué les dice el general Mora? ¿Tienen el coraje de decirles en la cara lo que les está diciendo el ministro acá? Y uno se pregunta, con esos sujetos que describe, como describe Juan Carlos Pinzón, ¿se puede hacer la paz con impunidad? Sin que se entreguen, sino diciendo que ellos son las víctimas y diciendo que son una maravilla y que por eso vienen directamente al Congreso. ¿Eso es posible? ¿Usted recuerda a ese niño que tenía cáncer
Sí, que claro, murió William, claro, y no claro, pudo ver pero a su papá. hijo de un suboficial, pero William, es que las atrocidades que han cometido, pero es que son miles y miles de niños reclutados por estos sinvergüenzas, y dijo el ministro, reclutándolos aún hoy. Y el presidente de la República dijo que si habría actos de terrorismo, no seguiría las conversaciones en La Habana. ¿Eso no es un acto de terrorismo? Para el señor Juan Manuel Santos. Juan Manuel, hay que decirlo ahora, no Juanma, porque ya la nueva campaña no es con Santos, sino con Juanma. ¿Será que Juanma ignora estos hechos? ¿Será que Juanma no sabe lo que hacen las FARC todos los días o ignora las declaraciones de su ministro Juan Carlos Pinzón? A ver esto cómo es.